Para entender cómo funciona un cerillo, primero hay que observar las diferentes partes del cerillo. En la parte superior hay una cabeza que tiene una composición química distinta. Después está el palillo que está impregnado de parafina para ayudar a la combustión del palillo. Y este es un cerillo que se puede encender en condiciones extremas donde hay bastante humedad y viento. Entonces además tiene una segunda parte donde se facilita la combustión de la cerilla. O sea, generalmente tiene un material oxidante. En primer lugar, ustedes tienen que observar que para que entre en reacción la cabeza del cerillo hay que aumentar la temperatura. Y ese aumento de la temperatura se puede hacer colocando un objeto que esté a mayor temperatura cerca. Y cuando la temperatura es suficiente para que la reacción ocurra a velocidad alta, entonces empieza a ocurrir una reacción del material oxidante y reductor que está en la cabeza de la cerilla. Esa reacción no necesita la presencia de oxígeno. La presencia de oxígeno es importante para la combustión del palillo, pero no de la cabeza. Aquí observamos cuando rozamos el cerillo contra la superficie de la caja. Observamos que en la caja también hay formación de chispas. Esto es porque hay un compuesto químico que se necesita para que entre en ignición fácil la cerilla. Ese compuesto es fósforo rojo que se convierte en fósforo blanco por aumento de la temperatura y eso favorece una reacción exotérmica y se enciende la cerilla. Observe también que cuando se enciende la cerilla, esto es una reacción como una explosión, salen emitidos bastantes partículas y además de radiación electromagnética. Ahí podemos ver lentamente cómo se va consumiendo la cabeza, ahí se enciende. Recuerden que esta reacción de la cabeza no necesita oxígeno porque ahí ya tenemos el agente oxidante y el agente reductor. Los colores que tiene la punta cuando se forma la llama dependen de la composición química de la cabeza de los fósforos. Generalmente en la cabeza de los fósforos hay un oxidante que es clorato de potasio y un agente reductor que es una mezcla entre azufre y antimonio. Aquí vemos una imagen donde vemos que hay emisión de partículas que entran en reacción lejos de la cabeza. Vemos que la combustión de la punta es muy distinta a la combustión de la parte de atrás. Aquí observamos las reacciones químicas que tienen lugar en un cerillo. Utilizamos el azufre como ejemplo. Entonces el azufre es el agente reductor y reacciona con el clorato de potasio y va a producir seguramente óxidos de azufre. En este caso escribimos trióxido de azufre y cloruro de potasio. Esa reacción no necesita la presencia de oxígeno porque ya tiene un agente oxidante y un agente reductor y es una reacción altamente exotérmica. Eso quiere decir que puede ocurrir en el vacío, la reacción de la cabeza de la cerilla. Una vez la cabeza de la cerilla ha aumentado la temperatura lo suficiente, entonces ya se favorece la combustión de la parafina con oxígeno. La parafina o la celulosa que está presente en el palillo. Esta va a reaccionar con oxígeno en una reacción de combustión y va a producir dióxido de carbono y agua. En este caso sí se necesita oxígeno para que se proceda esta reacción. Por otro lado, en las cajas de los fósforos hay una película delgada que tiene unas pequeñas cantidades de fósforo rojo y ese fósforo rojo por acción de un incremento de la temperatura se va a convertir en fósforo blanco y ese fósforo blanco es bastante reactivo con el oxígeno y va a formar óxidos de fósforo. Esta reacción es altamente exotérmica y es la que permite iniciar la reacción entre el azufre y el antimonio y el clorato de potasio. Finalmente observe que la cabeza de la cerilla no tiene fósforo y la causa de esto es que los fósforos originales sí tenían grandes cantidades de fósforo en la punta, pero este elemento químico es altamente tóxico, produce cánceres y deformaciones particularmente de los huesos, de la cara, de la quijada y por eso fue que fue prohibido para la construcción de las cerillas y se reemplazó el fósforo por otras sustancias que cumplen la misma función de ser agentes reductores pero que son menos tóxicos y a la vez no reaccionan tan fácil en condiciones de medio ambiente. Los fósforos de seguridad necesitan una temperatura más alta para reaccionar que los fósforos del siglo XX o del siglo XIX que utilizaban fósforos que podrían entrar inclusive en ignición de manera espontánea en condiciones de temperatura ambiente. Entonces eran bastante peligrosos porque producían muchos incendios. El diseño de los cerillos es un buen ejemplo de cómo el conocimiento científico ayuda a mejorar los productos que nosotros utilizamos en la vida cotidiana. Sin el conocimiento de la cinética química y el conocimiento en general de la química, hubiera sido imposible desarrollar los fósforos de seguridad que utilizamos actualmente. Muchas gracias por ver este video.